מדליקה נרות שבת וכל הילדים עומדים סביבה. לפעמותים שולחים מבט שיש בו אור וחום ואהבה. אמא מברכת Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Esta semana comenzamos el estudio del Pirkei Avot, los 6 Shabbatot anteriores a la festividad de Shavuot, en la cual conmemoramos la entrega de la Torá al pueblo de Israel. Acostumbramos a leer, o mejor dicho, a estudiar un capítulo del Pirkei Avot cada Shabbat. ¿A qué se debe esto? El Pirkei Avot es un tratado muy distinto a otros. Generalmente los tratados hablan de leyes que van desde sacrificios hasta cuestiones monetarias y cosas por el estilo, pero el tratado Pirkei Avot habla en su totalidad de cuestiones éticas, de temas de buenos modales, de cuestiones del hombre para con el prójimo, del hombre para consigo mismo, pero en su totalidad temas éticos. Y así cumplimos lo que dicen nuestros sabios, Derech Eretz, calma la Torah. La ética, las buenas maneras, anteceden, son más importantes que la Torah, o podríamos decir inclusive, son un requisito para poder adquirir y recibir la Torah en Shavuot. Comienza el Pirkei Avot diciendo: Moshe recibió la Torah en el monte de Sinai y se la entregó a Yoshua, y Yoshua se la entregó a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas a los hombres de la gran asamblea. Cada vez que la Torah era traspasada de un líder a otro, la dirección del pueblo en cierta forma bajaba de categoría. Yoshua no fue lo que Moshe fue, los ancianos no fueron lo que Yoshua, y así sucesivamente. Los Anshe Knesset Agdolá, los hombres de la gran asamblea, ellos fueron los 120 sabios que constituyeron el supremo tribunal de justicia de Ezra Sofer, el líder espiritual del pueblo de Israel en el retorno a Sion en el tiempo de la construcción del segundo Bet HaMikdash. Ellos hicieron el traspaso a lo que es el judaísmo que hoy más conocemos, el judaísmo talmúdico. Ellos, por ejemplo, instauraron las bendiciones antes de comer, el kiddush, la abdalá, los rezos que hacemos todos los días. Ellos son quienes nos dieron más forma al judaísmo que cumplimos hasta el día de hoy todos los días. La segunda Mishnah de Pirkei Avot nos presenta a uno de los primeros Tanaim, uno de los primeros de los sabios de la Mishnah, que es recordado por su nombre, Shimon HaTzadik, Shimon el justo. Él, además de ser parte de la gran asamblea, era el Kohen Gadol, el sumo sacerdote en el Bet HaMikdash. Él fue Kohen Gadol en la época que Alejandro Magno conquistó la tierra de Yehudá y Jerusalén incluida, ¿no? Todo el pueblo de Israel que estaba viviendo aquí en Jerusalén estaba muy temeroso y no sabían qué hacer. Y Shimon HaTzadik se vistió con las ropas del Kohen Gadol para Yom Kippur, las ropas blancas, y salió a recibir a Alejandro Magno. Alejandro Magno estaba montado en sus caballos, acompañado por sus generales, y vio que se le acercaba un hombre, probablemente para la rendición de la ciudad. Los generales estaban esperando que Alejandro Magno se saque su espada y mate a este hombre, que era lo que solía hacer cuando estas situaciones se daban. Pero en lugar de hacer eso, Alejandro Magno se bajó de su caballo y se inclinó delante de Shimon HaTzadik. Los generales, impresionados, le preguntaron qué es lo que sucede. Y él les contestó: cada noche, antes de que yo vaya a una batalla, sueño con este hombre, que me da consejos para conseguir la victoria. Y sus consejos jamás me han fallado, y quieren que no me incline delante de él. Shimon HaTzadik llevó a Alejandro Magno a conocer la ciudad. Entre otras cosas, le mostró el Bet HaMikdash. Alejandro Magno, al entender la importancia de este lugar para el pueblo de Israel, exigió que se pusiese ahí una estatua a su nombre. Shimon HaTzadik explicó que esto era imposible debido a que nosotros tenemos prohibidas las imágenes. Entonces le dio otra idea, le dijo que ese año todos los bebés varones que nacieran se llamarían Alexander en su honor. Y es así como nosotros tenemos sabios en el Talmud inclusive, que se llaman Rabbi Alexander. Shimon HaTzadik, que
Por cierto, estamos a pocos metros de su tumba, pero tristemente no nos pudimos acercar lo suficiente debido a que se encuentra en un barrio árabe hoy por hoy y las fuerzas de seguridad de Jerusalén no nos permitieron acercarnos como nos hubiese gustado, pero estamos lo más cerca posible a su tumba. Él vivió en una época que, si bien estaba el Bet HaMikdash, el pueblo de Israel estaba muy esparcido en el mundo aún. Es por eso que en la Mishnah que trae el Pirkei Avot, él trató de traer una receta para que cualquier judío en el mundo pudiese saber cómo vivir acorde a su judaísmo. Shimon HaTzadik solía decir, dice la Mishnah, sobre 3 cuestiones se mantiene el mundo: sobre la Torá, sobre el servicio a Dios y sobre el Gmilut Hasadim, sobre los favores que uno hace para con su compañero. ¿Qué son estas 3 cosas? La Torá, la ley que nos mejora a nosotros mismos; el servicio a Dios, que hacen que uno se comporte como debe con su creador; y los favores que uno hace para con su prójimo, que hace que una persona sea agradable y buena con los demás. Eso es el formulario, la receta que Shimon HaTzadik le quiso dar al pueblo de Israel. Estas 3 cosas: el hombre para consigo mismo, el hombre para con su creador y el hombre para con su prójimo. Estas 3 cosas son lo principal para poder vivir una vida judía verdadera. Shabbat Shalom. אמא מדליקה נרות שבת, ושמש כבר נוטה לעבר ים. מעל ירד החושך עוד מעט, החור ישרה בבית לעולם. אמא מברכת שבת שלום, ואמא מתפללת שבת שלום. אמא מאחלת שבת שלום לכל המשפחה שלה. אמא מברכת שבת שלום, ואמא מתפללת שבת שלום. אמא מאחלת שבת שלום לכל המשפחה שלה. שבת שלום.